Me casaré con la primera mujer que entre por esa puerta, dijo el millonario. Y entonces. El silencio en la lujosa sala del Hotel Gran Palacio era denso. Las copas dejaron de chocar, las conversaciones se apagaron como velas vencidas por el viento, y todas las miradas giraron hacia él, Julián Belmont, el soltero más codiciado de España, heredero de un imperio hotelero y protagonista constante de portadas sensacionalistas. Nadie supo si lo dijo con furia, con desdén o con la desesperación de un alma cansada de buscar algo que no se compra. Pero su voz resonó con tanta claridad y decisión, que nadie se atrevió a bromear. Y entonces, la puerta giratoria del hotel se abrió. Entró una mujer empapada por la lluvia, con un abrigo viejo que apenas le cubría los hombros. Su cabello castaño oscuro estaba enredado, su bolso colgaba de un solo asa, y sus botas goteaban sobre el mármol brillante. No parecía saber dónde estaba, ni a quién tenía delante. Disculpen, estoy buscando a alguien que haya dejado un abrigo en la lavandería del hotel, dijo, con voz suave, mirando con incomodidad a los presentes, que la observaban como si acabara de interrumpir una ceremonia real. Julián dio un paso al frente. Tú. ¿Cuál es tu nombre? Ella frunció el ceño, confundida. ¿Perdón? Tu nombre, repitió él, avanzando hacia ella con los ojos fijos, como si el destino acabara de ponerse un rostro. Acabo de decir que me casaría con la primera mujer que entrara por esa puerta. Y entraste tú. Hubo un murmullo de asombro, una carcajada nerviosa entre los invitados. Pero Julián no sonreía. La miraba como si acabara de encontrar una respuesta que llevaba años buscando. ¿Esto es una broma? Preguntó ella, claramente abrumada. No lo es, respondió Julián, bajando la voz y acercándose más. Sé que suena absurdo. Pero, por una vez, quiero hacer algo sin cálculos, sin contratos, sin interés. Solo, instinto. Ella retrocedió un paso, aún procesando lo que escuchaba. Mi nombre es Clara. Clara Ríos. No soy de este mundo, señor. Julián. Solo Julián. Ella sonrió con timidez, aún sin saber si debía reír o salir corriendo. Trabajo en la lavandería de aquí. Vine porque alguien olvidó un abrigo de diseñador, y mi jefe me pidió que lo entregara personalmente. No tengo idea de qué está pasando. Julián extendió la mano. Clara, ¿me permitirías invitarte a tomar un café? Nada más. Solo un café. Ella dudó por un instante, pero algo en su mirada, esa mezcla de vulnerabilidad y fuego oculto, hizo que sus dedos se movieran solos hasta encontrarse con los de él. Y el murmullo se hizo silencio otra vez. Dos mundos, dos vidas, dos realidades, se tocaban en ese gesto. El café se convirtió en una charla de horas. Él la escuchaba como si nunca hubiera oído a nadie hablar con tanta honestidad, ella lo miraba como si por fin alguien la viera, no por lo que tenía, sino por lo que era. Los días pasaron. Luego semanas. La prensa enloqueció. ¿Quién es la misteriosa Clara? De la lavandería al corazón del magnate. Los fotógrafos la seguían, los estilistas le ofrecían cambios de imagen, los productores reality shows. Pero Clara no quería fama. Solo quería entender si todo aquello era real. Y Julián, por primera vez, quería que alguien lo conociera sin el peso de su apellido. Una tarde, mientras paseaban por los jardines del viñedo de Julián, ella se detuvo. Esto no puede ser real, dijo. Un día entró por una puerta, y ahora estoy en otro mundo. ¿De verdad crees que esto, que nosotros, es posible? Él la tomó de las manos. Clara, he vivido rodeado de lujo toda mi vida, y nunca sentí que nada de eso me perteneciera. Pero desde que llegaste, cada minuto se siente como mío. Como si por fin respirara. Ella lo miró a los ojos. Y por primera vez no había confusión. Pero el mundo de Julián no iba a dejar que todo fuera tan fácil. Un contrato olvidado. Un acuerdo de matrimonio que su familia había sellado en secreto años atrás con una poderosa empresaria francesa. Cláusulas legales. Amenazas de escándalo. Y una cuenta atrás que podía arrastrarlo todo al abismo. Porque el amor no basta cuando el poder tiene memoria. Y justo cuando Clara pensaba que lo había perdido todo. Una carta apareció bajo su puerta. Sin remitente, sin firma, solo una hoja escrita a mano con tinta azul,
con una caligrafía elegante pero urgente. No confíes en nadie del consejo. Ellos sabían quién eras antes de que entraras por esa puerta. Clara la leyó una vez, luego otra. El corazón le latía con fuerza. Desde que comenzó su inesperada relación con Julián, había sentido que algo más grande se movía entre bastidores. Demasiadas miradas, demasiados silencios incómodos cuando entraba en una sala. Y ahora, esa nota. Fue al único lugar donde podía pensar, la pequeña habitación que aún conservaba en la pensión donde vivía antes de conocerlo. Se sentó en la cama, con la carta en una mano y el teléfono en la otra, viendo cómo el nombre de Julián parpadeaba en la pantalla. No contestó. Él insistió durante horas. Mensajes, llamadas, incluso un chofer esperando en la entrada de la pensión. Pero Clara no bajó. Algo en su interior le decía que aún no tenía todas las piezas. Al día siguiente, regresó al hotel. No como novia de un millonario, sino como la empleada que alguna vez fue. Se puso su uniforme y entró por la puerta de servicio, donde los rostros la recordaban, pero ahora con mezcla de sorpresa y recelo. Se dirigió al archivo del personal, un lugar olvidado entre pasillos oscuros. Allí, escondido en un viejo archivador metálico, encontró algo, un expediente con su nombre. Demasiado completo. Fotos, evaluaciones, incluso una copia de su solicitud, fechada semanas antes de que ella la entregara. Alguien había planeado su aparición. Salió temblando. No por miedo, sino por el vértigo de la traición. Julián lo sabía. O alguien cercano a él. ¿Y si ella solo había sido parte de un experimento? ¿Un juego social entre ricos aburridos? ¿O algo más profundo, más retorcido? Esa noche, Julián fue a buscarla en persona. No más choferes, no más llamadas. Apareció empapado por la lluvia, parado frente a la pensión como un hombre perdido. Clara, por favor. No puedo seguir sin hablar contigo. Ella lo miró desde la puerta, sin invitarlo a pasar. ¿Quién soy para ti, Julián? ¿Una coincidencia? ¿Una apuesta? ¿Una prueba para tus consejeros? Él bajó la mirada, respiró hondo. Sabía que algo raro había desde el principio. El día que dijiste que trabajabas en la lavandería, uno de mis socios pareció reconocer tu nombre, pero fingió que no. Desde entonces he estado investigando por mi cuenta. Clara, hay algo que no sabes. Ella cruzó los brazos, conteniéndose. Entonces dímelo. Todo. Tu padre no murió en un accidente como te dijeron. Fue uno de los ingenieros principales de una firma de inversiones que mi familia absorbió hace 15 años. Él se negó a firmar un acuerdo que implicaba corrupción interna. Fue silenciado. Y tú desapareciste con tu madre. Nunca supe esto hasta ahora. La sangre se le heló. ¿Cómo puedes saber eso? Porque ayer encontré los documentos en la caja fuerte de mi padre. Él murió hace 3 años, pero alguien de su círculo ha querido mantenerte alejada. No sé cómo te encontraron. Pero sí sé que tu presencia en mi vida no fue un accidente. Clara dio un paso atrás. ¿Y tú? ¿Formaste parte de eso? Él negó con la cabeza. Te juro que no. Pero cuando dije que me casaría con la primera mujer que entrara por esa puerta, no fue por capricho. Fue porque ya había decidido romper con todo. El consejo, las decisiones heredadas, los compromisos familiares. Estaba harto. Quería que la vida me sorprendiera. Y lo hizo. Me envió a ti. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, como el vapor de la lluvia que aún caía suave, gris, envolvente. Clara sintió una oleada de contradicción. Su historia no era solo suya. Estaba entrelazada con hilos invisibles que venían del pasado, de secretos ocultos, de heridas que nunca sanaron. Pero ahí estaba él. No como el millonario de la prensa, ni como el heredero elegante y distante. Estaba temblando, vulnerable, enamorado. ¿Y ahora qué? Susurró ella. Ahora necesito que confíes en mí. Pero esta vez no será solo un café. Será la verdad. Toda. Vamos a desenterrar lo que tu familia y la mía callaron durante años. Y si después de eso, aún quieres marcharte, no te detendré.
Clara lo miró largo rato. Luego, sin decir nada, cerró la puerta detrás de ella y caminó a su lado bajo la lluvia, sin paraguas. Porque algunas respuestas solo se encuentran empapándose juntos, paso a paso. Pero detrás de las ventanas, alguien más los observaba. Una figura delgada, de cabello gris cuidadosamente peinado, que marcaba un número en un teléfono antiguo. El plan se ha desviado, dijo con voz seca. Activen la segunda fase. La historia apenas comenzaba, la figura colgó el teléfono sin esperar respuesta. La habitación donde se encontraba estaba llena de retratos antiguos, hombres y mujeres con ojos severos, símbolos grabados en marcos dorados, y un viejo escudo de armas colgado sobre una chimenea de mármol. Abrió un cajón con llave y sacó un sobre negro. En su interior, solo una hoja, la foto de Clara, una lista de movimientos recientes, y una palabra escrita a mano en tinta roja, asterisco prioridad asterisco. Mientras tanto, Julián y Clara llegaron a una casa en la sierra, lejos de la ciudad. Era una antigua cabaña de piedra que había pertenecido a su abuelo, olvidada por los medios, alejada de cámaras y abogados. Allí podrían respirar, al menos por unas horas. Encendieron la chimenea, y Clara, aún con el abrigo húmedo, se sentó frente al fuego. ¿Crees que alguien sigue moviendo los hilos?, preguntó, sin mirarlo. No lo creo. Lo sé, dijo Julián, entregándole un cuaderno viejo. Es de mi padre. Lo escondió dentro de una botella de vino en la bodega. Lo encontré hace 3 noches. Clara hojeó las páginas. Había anotaciones, nombres, fechas, muchos tachados, otros con signos de exclamación. El nombre de su padre aparecía subrayado varias veces, junto a la palabra testigo y una línea que lo conectaba con un proyecto llamado asterisco horizonte asterisco. Mi padre trabajaba en esto, murmuró. Siempre decía que no todo lo valioso se mide en dinero. Nunca entendí a qué se refería. Horizonte fue un fondo ficticio que absorbía donaciones públicas para reinvertirlas en activos fantasmas. Lo usaban para lavar dinero de campañas políticas, redes de influencia y chantaje. Quien lo expusiera se convertiría en objetivo. Clara cerró el cuaderno lentamente. ¿Y tú? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Julián no dudó. Hasta el final. Esto ya no es solo por nosotros. Es por lo que destruyeron. Por la verdad. En ese momento, una vibración discreta en su teléfono lo hizo mirar la pantalla. Un mensaje sin remitente, asterisco sabemos dónde están. Regresa solo si quieres que ella viva, asterisco. Clara lo notó. ¿Qué pasa? Él no respondió enseguida. Se acercó al ventanal, observando la niebla espesa que comenzaba a descender por las montañas. Luego se volvió hacia ella. Nos encontraron. Entonces nos vamos. No. Quieren que me entregue. Me están chantajeando contigo. Ella lo miró con incredulidad. ¿Y piensas hacerlo? No voy a permitir que te usen. Pero tampoco podemos huir sin más. Ella se levantó. Julián, no soy una pieza en tu tablero. Si vamos a enfrentar esto, lo haremos juntos. Él asintió, y por primera vez desde que empezó todo, una sonrisa leve se dibujó en su rostro. Entonces hay algo más que debes ver. Bajaron a un sótano oculto tras una estantería falsa. Allí, entre polvo y cajas, Julián encendió una vieja lámpara. Mi abuelo fundó una red de informantes dentro del sistema cuando empezó a ver cómo el poder se corrompía. Dejó todo registrado en cintas, documentos, claves cifradas. Nadie lo tomó en serio. Lo llamaban paranoico. Pero creo que lo sabía todo desde el principio. Clara pasó los dedos por una grabadora antigua. ¿Crees que esto todavía nos puede salvar? Creo que puede destruir a quienes nos están cazando. Pero no sabían que mientras hablaban, una camioneta negra sin placas avanzaba lentamente por la carretera de tierra. Dentro, 4 hombres vestidos de civil, armados, con auriculares. Uno revisaba un plano de la cabaña. Contacto en el perímetro. Esperando orden para entrar, dijo por radio. A kilómetros de ahí, en una oficina de cristal con vista a Madrid, la misma figura del cabello gris observaba una pantalla donde se mostraba una transmisión en tiempo real del interior de la cabaña. Micrófonos ocultos, cámaras térmicas,
todo instalado semanas antes, cuando Julián aún creía que estaba huyendo solo de los medios. «Dals 5 minutos más», ordenó, con voz pausada. «Quiero escuchar lo que Clara recuerde antes de que los traigan». De vuelta en el sótano, Clara sostenía una cinta etiquetada con una fecha, *15 de octubre, 2009 *. Ese fue el día que mi padre desapareció. Julián tomó la grabadora, insertó la cinta y la encendió. Una voz masculina, temblorosa, llenó el espacio. «Si estás escuchando esto, significa que me encontraron. Lo que se puede costarme la vida, pero no me quedaré en silencio. El proyecto Horizonte es más que un fraude. Es una red de control. Información genética, manipulación de datos, ciudadanos rastreados desde su nacimiento». El resto se cortó en un chirrido. Clara se quedó paralizada. Mi padre trabajaba en eso. Yo nací en una de las clínicas del programa. Él decía que yo era especial, que tenía algo que ellos querían. Nunca entendí qué. Julián apretó los puños. Por eso te buscaron. No fue casualidad. Tú eres la clave. Y justo entonces, las luces parpadearon. Un ruido sordo en la puerta de entrada los hizo mirar hacia arriba. «Vinieron por nosotros», dijo Clara, con la cinta aún en la mano. Pero lo que no sabían era que una tercera figura, hasta ahora oculta incluso para los que daban las órdenes, se acercaba también. Una sombra que no respondía a ninguna cadena de mando, a ninguna organización conocida. Esta figura había seguido el rastro en silencio, sin dejar huella, desde antes de que Julián pronunciara aquellas palabras en el salón del hotel. Nunca fue parte del plan, porque su lealtad no estaba ni con el Consejo, ni con los Belmont, ni con Clara. Su lealtad era con la verdad, y con una promesa hecha años atrás, en el lecho de muerte de un hombre que lo había criado como a un hijo, el padre de Clara. Mientras los hombres armados comenzaban a posicionarse alrededor de la cabaña, la figura emergió del bosque como una sombra que conoce bien la oscuridad. Un rostro cubierto por una capucha, un cuerpo ágil, casi silencioso. En la mano, una vieja pistola soviética, en la otra, un pequeño dispositivo que emitía un zumbido apenas perceptible. Lo activó. Dentro de la cabaña, la electricidad se cortó de golpe. La grabadora murió, y el ambiente quedó en silencio, salvo por el crepitar del fuego que aún ardía en la chimenea del piso superior. «Eso no fue casual», dijo Julián, mientras tomaba una linterna y apuntaba hacia la escalera. «Tenemos que salir. Ahora». «¿Por dónde?», preguntó Clara, apretando la cinta contra su pecho. «Nos están rodeando. Hay una salida trasera. Un túnel de mantenimiento. No está en ningún plano. Vamos». Mientras se deslizaban por un angosto pasadizo que serpenteaba bajo la casa, el primer equipo armado irrumpió por la entrada principal. No encontraron resistencia, solo el eco de sus propias botas golpeando contra la madera antigua. Uno de ellos bajó al sótano. «Limpio», informó por radio. «Se han ido». «No. No se han ido», dijo una voz femenina al otro lado del canal, muy suave. «Están ganando tiempo. Busquen el acceso oculto». En el túnel, Clara caminaba detrás de Julián, la linterna apenas iluminando las paredes de piedra húmeda. «¿Quiénes eran esos hombres? ¿Trabajan para tu familia?» «No todos. Algunos son esfuerzos especiales que han sido comprados por lo que mi padre llamaba el núcleo. Una élite dentro de la élite, los verdaderos guardianes del secreto. Nadie los conoce. Pero están en todas partes». Clara apretó los labios. «Mi padre intentó advertir a la prensa. Nadie lo escuchó». «Lo escucharon», dijo una voz frente a ellos. Se detuvieron en seco. Una figura salió de la oscuridad al final del túnel, levantando una mano. No iba armado. Era un hombre de unos 50 años, barba de días, mirada de acero. Clara lo reconoció al instante. «¿Mateo?». El hombre asintió, sin moverse. «Te prometí que estaría cerca. Tu padre me hizo jurarlo. Me infiltré en su círculo cuando él sospechó que su vida corría peligro. Desde entonces, he estado esperando que aparecieras. Sabía que algún día volverías al centro de todo. ¿Cómo estás vivo?».
Creí que habías muerto en el incendio del laboratorio. Mateo sonrió con amargura. Eso querían que creyeras. Era la única forma de seguir trabajando desde la sombra. No podía contactarte, no sin ponerte en peligro. Pero he seguido cada paso tuyo. Julián se interpuso, aún en guardia. ¿Por qué confiar en ti? Porque lo que viene ahora no lo podrán detener solos. El proyecto Horizonte nunca fue solo corrupción o lavado de dinero. Fue el primer intento global de control demográfico a través de modificaciones genéticas. Clara, tú no solo eres la hija de uno de los ingenieros. El silencio se volvió pesado. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Qué soy entonces? Tú eres la prueba de que se puede romper el control. Tu padre alteró la secuencia que habían diseñado. En ti está el error que podría desestabilizar el sistema entero. Si el núcleo te pierde, pierden todo. Un golpe seco resonó en la cabaña, muy lejos, pero que se sintió en los muros del túnel. Ya nos siguen, dijo Julián. ¿Hay otra salida? Mateo asintió y se dio la vuelta. Sí. Pero no podemos huir para siempre. Debemos exponerlos. Y para eso necesitaremos más que documentos viejos. Necesitaremos activarlos desde dentro. ¿Activarlos? Preguntó Clara. Mateo le tendió una llave electrónica. Esta abre una sala oculta en las instalaciones subterráneas del Instituto Aris, donde todo comenzó. Tus datos están ahí. Tus grabaciones, tus análisis. Y también, la única copia del algoritmo madre. El código que puede liberarte. O destruirte. Clara sostuvo la llave como si ardiera. El destino ya no era algo que la arrastraba. Ahora era una carga que debía sostener. Pero no estaban solos. A lo lejos, en otra parte del túnel, se oyó una detonación. El eco del combate estaba a punto de alcanzarlos. Mateo corrió, ellos lo siguieron. Las paredes comenzaron a temblar. Detrás de ellos, el núcleo cerraba el cerco. Y adelante, el pasado los esperaba con todas sus respuestas. Pero no todas serían lo que Clara esperaba o estaba dispuesta a aceptar. El aire en el túnel se volvía más denso, como si el tiempo mismo se estuviera deteniendo. Las paredes de piedra sudaban humedad y miedo, pero en los ojos de Clara había algo más fuerte que el terror, decisión. Ya no era la joven que un día cruzó la puerta del hotel sin saber que cambiaría su destino. Ahora caminaba sabiendo que llevaba el poder de un legado escondido, silenciado durante años, un secreto que podía liberar a muchos, o destruirlo todo. La salida del túnel los llevó hasta un claro oculto en el bosque, donde un vehículo esperaba, cubierto por ramas y hojas. Mateo subió al volante sin decir palabra. Clara y Julián se miraron brevemente, y en ese instante silencioso se dijeron más que con 1000 promesas. Había amor, sí. Pero también un pacto profundo, sellado con verdad y valentía. El viaje hasta el Instituto Aris fue largo, clandestino, marcado por desvíos, refugios secretos y complicidades silenciosas. Gente que había sufrido en silencio por años, que había perdido familiares, oportunidades, identidad. Al enterarse de quién era Clara y lo que llevaba en las manos, esas personas dejaron de esconderse. Algunos entregaron archivos, otros memorias, y unos pocos, lágrimas contenidas durante demasiado tiempo. Al llegar a las afueras del instituto, Clara bajó del coche con la llave en la mano. El edificio era una mole de concreto helado, silencioso y cerrado, como si no hubiera vida en su interior. Pero Mateo sabía que por debajo, el subsuelo seguía respirando. La sala segura está 3 pisos bajo tierra. Blindada. Solo la llave biométrica puede abrirla, dijo él, con la voz áspera. Eres la única que puede entrar. Julián se acercó, tocándole el brazo. No tienes que hacerlo sola. Sí, respondió ella, mirándolo con ternura, pero con firmeza. Este camino comenzó conmigo. Y tiene que cerrarse con mi decisión. Bajó sola por el elevador de emergencia, iluminada apenas por luces rojas intermitentes. Cada paso era un eco de la historia de su padre, de los rostros de quienes habían desaparecido, de los que jamás pudieron contar lo que sabían. Las puertas se abrieron con un chasquido metálico, y allí estaba, la sala del código madre. No era como lo había imaginado.
No había pantallas futuristas, ni luces parpadeantes. Solo un servidor antiguo, cubierto por polvo y tiempo, y una interfaz que pedía su huella y su iris. Clara respiró hondo. Puso la mano sobre el lector. La máquina zumbó, y una voz suave confirmó: acceso autorizado. Proyecto Horizonte, activo. Frente a ella apareció un panel con dos opciones: liberar la información o destruir el núcleo. Liberarla significaba compartir todos los datos, todos los secretos, con el mundo. Revelar que gobiernos, empresas y élites llevaban años manipulando generaciones. Pero también implicaba riesgos, caos, derrumbes de estructuras sociales, colapsos económicos, vidas puestas en peligro. Destruir el núcleo lo eliminaría todo. No quedaría rastro, ni prueba. El mundo seguiría igual, pero nadie más podría usar lo que habían construido. La red secreta se hundiría para siempre. Clara tembló. La decisión pesaba más que su propia vida. Entonces, una imagen apareció en la pantalla: su padre, grabado años atrás. Clara, si llegas a ver esto, significa que has llegado más lejos de lo que jamás soñé. No te digo qué hacer. Solo recuerda lo que siempre te enseñé: la verdad no es lo que libera, es la voluntad de enfrentarse a ella. Confío en ti, hija. Haz que valga la pena. Ella cerró los ojos, con lágrimas deslizándose silenciosamente. Luego, con firmeza, presionó ambas opciones a la vez. La máquina se detuvo. Parpadeó. Un nuevo mensaje apareció. Protocolo Clara activado. Eliminación segura con transferencia codificada en cadena pública. Había creado una tercera opción. La información no se liberaría de golpe, pero se distribuiría en fragmentos, de forma cifrada, en miles de dispositivos alrededor del mundo. Periodistas, activistas, programadores, ciudadanos comunes, todos empezarían a recibir las piezas. La verdad se desarmaría y se esparciría como semillas al viento, imposibles de detener. Arriba, en la superficie, el cielo comenzaba a aclararse con los primeros rayos del amanecer. Julián esperaba, y cuando Clara emergió, temblorosa pero firme, la abrazó sin decir nada. Ya no eran fugitivos. Eran testigos. Sobrevivientes. Guerreros de una causa que no buscaba venganza, sino despertar. Días después, los medios explotaron. Archivos imposibles comenzaron a circular. Voces calladas encontraron valor. Gobiernos negaron, luego callaron. Pero era tarde. El mundo ya no podía ignorar lo que se había sembrado. Clara desapareció de la escena pública. Nadie supo a dónde fue. Algunos decían que había regresado al norte, a vivir entre árboles y libros. Otros juraban haberla visto en conferencias secretas, asesorando movimientos de transparencia global. Pero nadie lo supo con certeza. Lo único que quedó claro fue que una mujer, inesperadamente, cambió el curso de una red milenaria de control, y lo hizo sin querer poder ni gloria. Lo hizo porque no se dejó comprar, ni manipular, ni vencer. Julián, por su parte, vendió su imperio. Fundó una organización que ayudaba a víctimas del sistema corrupto, y nunca volvió a pronunciar discursos. Decía que ya lo había dicho todo el día en que miró a una desconocida empapada entrar por una puerta y pensó: ella será el inicio de mi libertad. Y así fue. Porque a veces, los grandes cambios no empiezan con guerras ni elecciones. Empiezan con un acto de fe. Una puerta. Una promesa. Un corazón dispuesto a arder por la verdad.